Entonces, en la última parte de la clase anterior, habíamos hecho algunas derivadas. No sé si lo tienen presente algunos alumnos. Algunos estuvieron en la clase de repaso y sí, volvimos a hacer todo, pero no sé si los demás necesitan. Me podrían contestar si necesitan o no, ¿sí? Espero respuesta. Por mi parte no, profe, gracias. Por mi parte, como tengo los videos grabados, no le quisiera hacer perder tiempo, porque además si algunos chicos ya entendieron. Bueno, pero mira que no hicimos todos, ¿eh? No los hicimos todos. No, Así pero que no la sé. clase de apoyo también está guardada. ¿O no? Ah, bueno. Sí. Y Claro, las clases de apoyo también están grabadas. pero, La- y ahí terminamos de hacer todos, ¿no? Entonces nos vamos al ejercicio 3, ¿les parece? Vamos profe, sí. directamente Como digan, al sí, 3. adelante. Sí, porque si ya el 1 y el 2 lo saben hacer, vamos al 3. Entonces en el 3 nos dice, hallar la derivada de las siguientes funciones. El título es el mismo, pero ¿qué pasa? Para derivar este tipo de funciones necesitamos saber algo más, ¿sí? Entonces, yo lo que hice fue, fíjense que en el ejercicio anterior aparecen polinomios o aparece en fracciones con la x en el denominador, ¿sí? Y eso lo vimos, aparece una raíz cuadrada, ¿sí? O sea, hasta ahí sabemos. Pero yo les voy a ir agregando las derivadas de algunas funciones. Por ejemplo, esto lo voy a borrar, porque les voy a hacer la aclaración, ¿sí? Para hacer el ejercicio 3. Y igual a logaritmo de x. ¿Alguien se acuerda qué es el logaritmo de un número? Es una operación, ¿eh? La logaritmación es una operación. ¿Está? No sé si alguien se acuerda. Perdón, profe, ese es el 3-1, ¿puede ser? No. Sí, el 3,1. ¿No es el exponente que hay que elevar a un número? ¿A la base? Claro, cuando vos tenés logaritmo, el logaritmo siempre se escribe con una base. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8. ¿Quién es? Tengo que buscar qué número, qué potencia le pongo a 2 para que me dé 8. Esa es la pregunta. Siempre el resultado es un exponente. Ahí ¿A cuánto le vuelvo? vendría a ser 3 ahí entonces, ¿puede ser? Muy bien, es 3. Logaritmo en base 2 de 8 es 3. 8 es el argumento, así se llama. El número del cual estoy calculando el logaritmo se llama argumento. 2 es la base y 3 es el La logaritmo. base. Ah, está bien. Si digo logaritmo en base 2 de 32, ¿cuánto nos va a dar? 4. No, 2 a la cuarta es 16. Un poco más. Entonces 5. Ahora quinto. Ahí está. Bueno, y así podemos calcular. Pero fíjense que acá no me dice log, me dice ln. Entonces, hay dos bases que son las más comunes. Y yo al logaritmo le pongo base 10, es el logaritmo decimal que no necesito escribir la base. Ya al poner log, ya sé que tiene base 10. Y el logaritmo en base e, que es un número irracional, es el logaritmo natural o logaritmo neperiano, ln. Entonces, al decir log, yo ya sé que tiene base 10, no hace falta escribirla. Y al decir ln, esta es una L, porque a veces se confunde con una E. ¿La N que L, es neperiano? neperiano o natural, sí, de Neper, que es el que los creó, ¿sí? Ok. ¿Está? Muy bien. Entonces, vamos a dar la entrada. Entonces, lo que me está pidiendo acá es el logaritmo natural. Si se fijan en la calculadora, hay dos teclas que me permiten calcular, la base 10 y la base E. Está el log y el ln. No hay más bases. Las otras bases tengo que hacer cambio de base. Si me da base 2, tengo que hacer cambio de base. Pero eso no importa. Yo quería decirles para que cuando vieran ln, supieran de dónde viene, ¿sí? Entonces, vamos a hallar la derivada del logaritmo de x. Y prima, ¿sí? Nosotros siempre ponemos f de x, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir con la misma notación, así no se confunde. F de x. Si f de x es logaritmo de x, f' de x va a ser 1 sobre x. ln ya no se pone más. ¿Sí? Si f de x es igual al logaritmo de x más 1, f' de x
va a ser 1 sobre x más 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Estamos? Simplemente. Después vamos a ver qué pasa si el argumento, en vez de tener esta forma, tiene x cuadrado y demás. Bueno, pero eso es un caso de derivación que lo vamos a ver después. ¿Estamos hasta ahí? O sea, logaritmo de x, función de x igual a logaritmo natural de x, abajo reemplazamos es f de x igual a logaritmo de x, y x pasaría a estar más 1. ¿No? Esa es la cuenta relacional. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Sí, sí. Ese es el primo. F'. Es derivada. F' siempre, acuérdense que es la derivada. Y abajo, Y sí. cuando resolvemos, x es más 1, entre paréntesis. Claro, si fuese en vez de x, fuese x más 1, la derivada es 1 sobre x más 1. Quiere decir que el argumento pasa como denominador. En los dos casos, Ok. ¿ven? Esa es la derivada. Después vamos a ver cosas más compuestas, funciones compuestas. Bueno. Otra que les voy a dar es si f de x es igual a seno de x. Su derivada, f' de x, ¿quién va a ser? Coseno de x. La derivada de seno es coseno. Esa es la otra nueva que agregué. Y si f de x es igual a coseno de x, f' de x es igual a menos seno de x. Fácil de acordarse. Esas tres son las que voy a agregar, nada más. Logaritmo, seno y coseno. ¿Sí? ¿Está? Perfecto. Entonces la derivada de seno es coseno. Y la derivada de coseno es menos seno. Siempre el coseno es más rebuscado que el seno. Bueno, muy bien. Esas tres, nada más. Porque hay mucho para ver. Entonces, vamos a empezar a derivar. Voy a seleccionar del ejercicio 3 las que estén de acuerdo con lo que estamos viendo. Entonces, nos vamos al ejercicio 3 y voy a hacer el 1. Ya que prácticamente lo hicimos. Si f de x es igual al logaritmo de x, me pide la derivada de f' de x, ya sabemos que, porque lo dijimos antes, 1 sobre x. Y listo. El 2 lo voy a pasar por alto porque lo voy a explicar después. El 3 también. El 4, el 5, el 5. Profe, disculpe, ¿qué archivo es del que estamos hablando? El último que puse en el campus, trabajo práctico derivadas. Ok, gracias. Es la última fecha. ¿Sí? Bueno, para hacer los demás vamos a aprender lo siguiente. ¿Cómo se deriva el producto de dos funciones? ¿Sí? Derivada de un producto. Cuando digo producto, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué operación estoy hablando? Multiplicación. Multiplicación. Entonces, si tengo una función f de x que está compuesta por u por b, son dos funciones, ¿no es cierto? U y b son funciones. ¿Sí? ¿Está? Ok, o sea, U y B vienen a ser los factores. Claro, son dos funciones. U es una función y b es otra función. Entonces, la derivada, Ok. este producto es la derivada del primero, cuando le pongo la comilla estoy hablando de la derivada, ¿sí? Por el segundo sin derivar. Más el primero por la derivada del segundo. Listo. Fíjense que es fácil recordar esto. ¿Sí? El primero lo derivo y el segundo no, en el primer término. Más, el primero no lo derivo y el segundo sí. Me voy alternando la derivada de cada uno. ¿Sí? ¿Está? Perfecto. ¿Se entendió? Sí, Entonces, una preguntita. Sí. Está Vianney que se le cortó internet y quedó afuera cuando pueda ingresarla. Bueno. Ahí está. Entonces ahora sí, nos vamos al ejercicio 2. O sea, esa queda así, ese es el resultado de esa función, Sí. de Es la esa derivada. derivada. Sí, se hace todo eso Ok. una suma. Una suma. Entonces, ahora nos vamos al ejercicio 2, que fue el que dije, este no lo vamos a hacer todavía, ahora sí. Nos dice f de x es igual a x cuadrado
logaritmo de x. Acá vemos que tenemos dos funciones, ¿cierto? Una es esta y la otra es esta. Es un producto, aunque no esté el puntito, ya sabemos que es un producto, ¿sí? Sí. Entonces vamos a hallar f' de x. Según esta regla que tengo acá, que me dice, la derivada del primero. ¿Se acuerdan cómo se deriva x cuadrado? 2x. Por eso teníamos que repasar el ejercicio 2. Ustedes me dicen que tenían los videos, ¿sí? La derivada del primero por el segundo sin derivar, tal cual está. Más. Ahora, el primero tal cual está por la derivada del segundo, que dijimos que es 1 sobre x. Ya está derivado. Esa es la derivada. Si puedo, todo lo demás es algebraico, y ahí es donde a veces dudan, en la parte algebraica, cómo acomodar todo eso que nos dio, porque las derivadas aparecen muchas operaciones cuando termino de derivar. Por ejemplo, acá no hay nada para hacer, porque es 2x por logaritmo de x. Esta x de acá, del logaritmo, no se puede juntar con la otra, no. Pero el segundo, ¿ven? El segundo término, sí. Esta x se puede simplificar con esta. Entonces yo lo puedo terminar un poco más lindo, ¿sí? 2x, logaritmo de x, más, en definitiva, ¿qué me quedó? X, ¿no? Porque esta x se fue con este 2. ¿Sí? Quiere Sí. decir que no puede ser. Y si después lo quieren acomodar un poquito más, porque es los que se acuerden, los que sepan, puedo sacar x factor común. Esta x que está acá con esta de acá. Y podría acomodarlos para que quede más lindo todavía. 2 logaritmo de x más 1. ¿Sí? Quiere decir que a partir de la derivación, que es este paso, acá ya estaba derivado. Si pueden arreglarlo algebraicamente, que ya es otra historia, porque son operaciones algebraicas. Pero la derivada ya estaba hecha desde el primer momento, ¿sí? Todo esto. ¿Estamos? ¿Es opcional? Bueno, es opcional, sí. El que tenga ganas de terminarla porque se acuerda cómo hacer la parte algebraica, lo hace. Y el que no, lo puede dejar así. ¿Está? Porque se pide derivar. No se dice, no se pide derivar y echar su mínima expresión. Sino sí. Creo que hay compañeros que están intentando entrar. ¿Cómo? ¿Perdón? Eso que hay compañeros que están intentando entrar nomás para cuando puedan. Bueno. Ahí está. Uno Profe, solo. ¿Sí? ¿por qué se anulaba el cuadrado y la x de abajo? Porque en este término, voy a activar esto que se me activó. En este término te queda x cuadrado por 1 sobre x. Como hay un producto, yo puedo simplificar, ¿sí? Ah, listo, gracias. Este cuadrado. Y te queda solamente x por 1, que es x. Que es lo Profe, que me quedó. disculpe, ¿por qué x cuadrado? No entiendo, no. Claro, porque u es x cuadrado. Acá lo voy a poner arriba, mira. U es x cuadrado, ¿no es cierto? Y b es logaritmo de x. Entonces, la primera la tengo que derivar, u', x, 2x. Ahí derivé x cuadrado. Por el segundo sin derivar. ¿Está? ¿Quieren que lo haga en una hoja nueva? ¿Una pizarra nueva? Hay dos personas que quieren esto. Entonces, nosotros tenemos. Dijimos que voy a poner todo de nuevo porque estaba muy escrito eso. Tenemos el 2, que me dice f de x es igual a x cuadrado logaritmo de x. Acá tengo dos funciones, una está acá y otra está acá. Si hallo la derivada, me dice la derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Aquí estamos? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Sí. Más, el primero, ¿cómo está? Por la derivada del segundo. ¿Entendió? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, sí, profe. Bueno, listo, ya está la derivada. Ese es el resultado. Ahora, bueno, les dije que si lo quieren acomodar un poquito, lo acomodan. Vamos a hacer el 3. A ver, vamos a ver. El 3, no, es una función. Sí, se puede hacer. Vamos a hacer el 3. ¿Sí? Les voy eligiendo según lo que vimos. X cubo por seno de x. ¿Sí?
Entonces tenemos f de x es igual a x cubo por seno de x. ¿Quién quiere derivar? 3x cuadrado ¿Sí? por coseno de x. No, el primero lo derivo y el segundo no. Ah, cierto. Más Más x cuadrado por coseno de x. X cubo. x cubo X cubo, perdón. Por por... coseno de x. Por Perfecto. seno, Sí. coseno de X. ¿Sí? Esa es la derivada. Después, si quieren, pueden sacar x cuadrado, como factor común, y poner 3 seno de x más x coseno de x. Eso sería algebraico, es opcional. ¿Ah? Pero este es el resultado. Este es el resultado. Bueno, vamos a ver el 4. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Por qué el 3 ahí entraría en paréntesis si está multiplicando el 3 por x cuadrado? ¿Por qué y porque yo lo que saqué fue acá. Todo lo demás quedó. Y de x cubo saqué. En x cubo tenés x cuadrado por x. Saqué, me queda una x. Saco lo que está común. Ah, ok. O sea que todo lo que no está fuera del paréntesis, que yo saqué x cuadrado, tiene que entrar al paréntesis. Porque después cuando haces distributivo te tiene que volver a quedar lo que tenías antes. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Entonces cambiamos y vamos a elegir otra que sea del mismo estilo. La 4 no, la 5 no, porque tenemos un cociente, la 6 no. Y sí tenemos, a ver, no, porque ahí tendríamos que derivar otra cosa. Les voy a dar un ejemplo. Entonces lo que pongo con verde es un ejemplo que yo voy ingresando aparte. Son ejemplos que voy poniendo yo. Por ejemplo, si les doy f de x igual a x cuarta por coseno de x. ¿Qué pondríamos ahí? ¿Quién es f' de x? 3x 4 3x cubo por Sí, coseno de x más x a la cuarta por menos seno de x. muy bien. Muy bien. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Y ahí acomodamos. Porque este menos con el más, este menos con más, podríamos poner, si no quieren sacar factor común ni nada, ahí podríamos hacer más por menos, menos. X cuarta, seno de x. ¿Sí? Para que no haya esos dos signos ahí desprolijos, de los dos hacemos uno. Más por menos, menos queda. Y todo lo demás. Bueno, esto se entendió. Ahora vamos a ver la derivada de un cociente. ¿Qué es un cociente? ¿Qué operación es? La división. Muy bien. Cuando tengo la división de dos funciones. Estamos en el... Bueno, voy a dar primero la definición. Entonces, si u y b son funciones, ¿sí? Y f de x es igual a u sobre b, su derivada es igual. Fíjense que va a ser parecido al anterior, pero con algunos cambios. La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo, sobre el segundo al cuadrado. ¿Ven que es parecida? Se El le, numerador se le es agregó parecido la división. claro, el numerador es parecido al producto, nada más que con un menos. Bien. Y la diferencia es que, bueno, además tiene un denominador dividido por el cuadrado de la segunda función. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer, el primero que aparece con división es el 5. Entonces tenemos el 5, más arriba, sí, está bien. El 5 que nos dice, f de x es igual a x cubo más 2 sobre x menos 4. Entonces, f' de x, ¿quién va a ser? La derivada del primero, tenemos que derivar todo el numerador.
3x cuadrado. El 2, como es una constante, su derivada es 0. Se O sea que va. me quedo con 3x cuadrado, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Por Sí. Sí, sí. el segundo, por el segundo sin derivar. Menos el primero, pongo paréntesis, por la derivada del segundo que es 1. ¿Sí? Sobre el cuadrado del segundo. ¿No? Listo, esa es la derivada. Por supuesto que puedo acomodar todo eso. Vamos a borrar esta definición también para no cambiar, ¿sí? Yo les voy a decir algo, cuando son operaciones, para terminar la derivada, ¿no? Una vez que derivamos, cuando son operaciones habituales que saben hacer, las tienen que hacer. Por ejemplo, acá simplemente me pide que distribuya, nada más. Hay una distributiva en el numerador. Entonces, eso sí lo pueden hacer. F' de x igual. A ver. Vamos a distribuir 3x cuadrado por x. ¿Cuánto nos queda? 3x cubo, ¿no es cierto? Sí. 3x cuadrado por menos 4, menos 12x cuadrado. Menos 12x. Eso no es nada del otro mundo. Lo saben hacer, ¿sí? Ok, sí, sí. Y Menos. luego sacamos, claro, el paréntesis x cubo más 2, que salen negativos los dos. Menos x cubo, menos 2. Y abajo no vamos a desarrollar. Lo dejamos como está, ¿eh? Y acá, si ustedes miran, se dan cuenta que tengo un término con x cubo y otro término con x cubo. Entonces lo puedo arreglar un poquito más. ¿Mm? Vamos a reducir términos. 3x cubo menos 1x cubo son 2x cubo menos 12x cuadrado menos 2 sobre x menos 4 al cuadrado. Listo, así lo podemos dejar. ¿Sí? Fantástico. Ok. Quiere decir que hicimos la derivada y miramos, como nos queda una distributiva y reducción de términos, lo podemos hacer, porque está al nivel del curso nuestro, ¿eh? Ya no digo desarrollar esto y hacer la división de los dos polinomios, no, eso no, porque se puede hacer más, pero eso no lo voy a pedir, ¿sí? Voy a construir una distributiva y cancelar términos, sí. Bueno, muy bien. Vamos a ver otra división, por ejemplo la 6. Esa es muy linda. A ver. El 6. Cuando usted dice eso nos asusta, profe. A ver si se animan a hacerla esta. El 6. ¿Qué me dice? Es F igual a- de x es igual a seno de x sobre coseno de x. coseno de x por el coseno de x menos seno menos. Ya veo que lo están haciendo. Ay, yo tenía el micrófono abierto, sí. Coseno de x por coseno de x menos seno de x por menos seno de x Sí. sobre coseno de x al cuadrado. Muy bien. Se puede poner arriba de coseno al cuadrado, ¿eh? También hay que acordarse no que esto es sabía. coseno cuadrado de x, se escribe así. Pero también lo van a encontrar escrito de la forma que puse antes. Coseno arriba del coseno. Nunca la x al cuadrado, ¿eh? Coseno cuadrado de x lleva el cuadrado arriba del coseno, ¿eh? Muy bien. ¿Están de acuerdo los demás? No entendí, profe. Bueno, y ahora puedo multiplicar, ¿no es cierto? Ya está la derivada. Esa es la derivada. Ahora, coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x. Y menos Y- seno de x por menos seno de x es más, por menos más, seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Hay más para hacer. El que se acuerde que esta relación trigonométrica es igual a 1, lo puede poner. Si no se acuerdan, no. O sea que el que se acuerda de más cosas lo puede poner. ¿Eh? No lo vamos a limitar. El que no se acuerda lo deja así, listo. Ahí está. ¿Sí? Hay un chico le dijo que no lo entendió, profe. Ay, no escuché, a ver. ¿Qué parte? No entendí cómo se hacía, profe, directamente.
Bueno, claro, porque lo hizo una compañera, por eso. Hizo rápido y ahora lo vamos a explicar. Entonces, ¿qué dijimos que era? Voy a borrar todo para que vos me vayas diciendo después, ¿entendés? Entonces, la derivada del primero. El primero es este, ¿no es cierto? ¿Cómo derivamos seno de x? Acordate que la derivada de seno es coseno. Entonces, seno de x es el primero, llamamos así, y el otro es el segundo, ¿sí? La derivada del primero. La derivada del primero, que es seno de x, la derivada es coseno de x. Por el segundo sin derivar, este de acá, tal cual está, coseno de x. Menos el primero, ¿cómo está? Seno de x, por la derivada del segundo, la derivada de coseno. La derivada de coseno dijimos que es menos seno de x. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, sí. Y debajo, el cuadrado del segundo. El denominador al cuadrado. Esa es la derivada. Según la regla que dijimos hace un ratito. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y después acomodamos. Coseno de x por coseno de x, ¿cuánto es? Al cuadrado. Dos Claro. veces. Algo así. Coseno cuadrado de x. Y después acá tenemos un menos y otro menos. Entonces hay un por, entonces menos por menos, podemos poner más. Y calculamos seno de x por seno de x, otra vez es lo mismo que antes, con coseno, seno cuadrado de x. Y debajo, coseno cuadrado de x. ¿Sí? Y ahí quedó la derivada. Sí, sí, ok. Bueno, vamos a buscar otro que tenga división, el 7. Borramos acá, tenemos el 7. ¿Qué nos dice? F de x igual 3x más x cubo sobre 5x. Bueno, vayan pensándolo y me lo dicen. Puede ser la derivada del primero, ¿no? ¿Cuánto es la derivada del primero? 3x más 3 porque la 3x x al cuadrado. 3, 3, perdón. 3 más 3x al cuadrado. claro, 3x al cuadrado. ¿Está? ¿La derivada del primero? Sí. Recuerden que esta es un polinomio. Estaba en el ejercicio 1, cuando fuimos derivando término a término. Cuando es una suma o una resta, se pueden derivar término a término. Derive primero 3x, que me dio 3, y después x cubo, que es 3x cuadrado. ¿Sí? ¿Por quién tenemos que...? 5x. Claro, el segundo como está, tal cual. Ahora viene menos. Profe, una consulta. 3x más x al cubo. La derivada de esto. Queda como estaba el primero. 3x más Ah, x no. al cubo. Sí, sí. Pongo paréntesis, Ojo que hay que poner paréntesis. Sí. ¿Qué pasa? Por 5, ¿no? ¿Me estaban haciendo una pregunta? ¿Por qué la derivada del primero queda 3? Porque esto tiene que ver con los primeros ejercicios. Con rojo voy a hacer la aclaración, Cuando yo tengo 3x más x cubo, la derivada de esto es, la derivada de 3x es 3. ¿Por qué es 3 la derivada de 3x? Porque es Cancela la el potencia, que es ¿se 1. entendió? Desaparece la x. El coeficiente es de 3, el coeficiente de x, que es 3, el número que está adelante, siempre se pone. Y después me fijo, ¿cuánto le queda a x? A x le tengo que... Me X a dijeron, la 1 menos 1 sería 0. claro, queda x a la 1, que era el que tenía, menos 1. Si me queda la 0, me queda 3, ¿sí? Bueno, listo. Y el cubo también, o sea, 3 menos 1 queda x al cuadrado. Bueno, entonces seguimos, muy bien.
Entonces, ahora me faltaba restar, que es el segundo término, ¿no? Del numerador. Menos, cuando elevamos un número a la 0 nos da 1, sí. Y la x te queda en 1, que no se pone. Y x a la 0 te queda 1, el 1 ni se pone. Bueno, entonces, ahora tengo que escribir el primero como está, ¿sí? Pero dentro de un paréntesis, como viene, es más de un término, tengo que poner paréntesis. 3x más x cubo, ¿estamos hasta ahí? Por la derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada de 5x? 5. 5. Por la 5. misma razón que 3x, su derivada es 3, ¿sí? Sí, sí. Y debajo, 5x al cuadrado. Lo escribo así y después lo desarrollo, ¿eh? Después lo elevo. Entre paréntesis, al cuadrado. ¿Qué nos va a quedar acá? Ya está derivado, ¿eh? Ojo que esto es un 3. Se ve bien. Es un 3, porque después... Ahí está. Entonces ahora ya está la derivada, punto. Ahora lo voy a acomodar un poquito porque tengo una distributiva, ¿eh? 3 por 5x, 15x. ¿Vamos? Más 3 por 5, 15x al cubo. Sumo los exponentes. Menos 5 por 3, 15x. Menos 5x cubo. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Profe, perdón, ¿de dónde salió el 15x? Que no me perdí en eso. El primero, de hacer 3, Y ahí abajo. 3 por 5x. Ah, listo. Ahí lo vi. Y después hay otro 15. ¿No? Perdón. Ah, Esperen, el último es... Sí, está bien. 5 por... ¿no es también 15x? 15x más 15x cubo menos 15x. Ah, espera, ahora ponemos 25x cuadrado, ¿sí? Listo, ahí lo terminé. Todo. Ahora Perdón, vamos perdón. En el numerador, el Sí. cuarto no es un 5, es un 15 también. Porque Claro, es un tenemos 5 15. por 3x. Es Sí. menos 15x, que se Menos puede simplificar 15x. con el anterior. Tienes razón, muy bien, perfecto. Gracias. Muy bien. ¿De dónde sale el último 5 que multiplica? De la derivada de 5x. Ahí se anula, ¿no? Ahí se 5 simplifica. 5x. Preguntando, ¿sí? ¿Está? Bueno, muy bien. ¿Está? ¿Está ahí? Ahora señalamos. ¿Tenemos Ok. términos que pueden sumar o restar? Sí, porque tienen el mismo grado, ¿sí? Entonces tenemos acá uno con X y acá otro con X. Como son signos opuestos, ¿qué le hacemos? Lo cancelamos. ¿Está? Ok. Y luego tenemos estos otros que tienen el mismo grado, que los restamos. ¿Y cuánto nos va a quedar? 10x cubo. Muy bien, 10x cubo. 15 menos 5. Sí, sí. 25. Fíjense qué chiquito le quedó. ¿Sí? Ahora podemos Sí. simplificar. Dividimos por 5. Nos queda 2 Sí. y nos queda 5. Y acá tengo una X de más. Entonces esta se va, me queda una X arriba. Me queda 2 quintos de X. ¿Está? Esa es la derivada. Ok. Ven que son cuentas que pueden hacer. ¿Sí? Es una distributiva. Y después cancelación de términos. Muy bien. Nos vamos al 8. Si me alcanza el tiempo, 8. El 8 nos dice f Quedan de 2 x. minutos. Sí, en 2 minutos lo hago. Bueno, no sé, ustedes lo quieren hacer. 4x cubo más 7x sobre x cuadrado. ¿Sí? F' de x, a ver, si entre todos lo podemos armar. La derivada, 12x cuadrado, ¿sí? entre paréntesis, más 7, entre paréntesis, Muy bien. Por, por x cuadrado, ¿sí? Menos, menos, paréntesis, 4x cubo, más 7x, por 2x, ¿será? muy bien, sí. La derivada del segundo, ¿no es cierto? X Sí, cuadrado. abajo me quedaría como, sí, ¿qué sería? Ya X creo cuarta. la derivada. Ya, sí, sí. Pero lo dejo así para que se acuerden que es el cuadrado, ¿eh?
Esto lo saco para seguir en la otra clase. Bueno, ¿qué más? Ya está la derivada, listo. Ahora acomodamos un poco, ¿sí? 12x cuadrado por x cuadrado queda 12x cuarta. Más 7x cuadrado menos 8x cuarta menos 14x cuadrado, ¿sí? Tercera distributiva. Y acá se multiplican los exponentes, no se suman, ¿eh? Está 4 y esto es medio confuso, porque no se sabe si se sumó o se multiplicó. Se multiplican. Potencia, otra potencia, se multiplican. 2 por 2, 4. Arriba también se multiplican, X profe, cuarta. la distributiva. No, se suman. Cuando multiplicas potencias de la misma